persona de Jesús recibe en esta noche toda la gloria, toda la honra. Santo, santo, santo es tu nombre. Y todos juntos te pedimos, perdonanos, Señor, si en algún área te hemos fallado. Lavanos con tu sangre, Jesús. Limpianos, purificanos, cambianos, mudanos, transformanos en el poder del Espíritu Santo. Padre querido, ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos hunda, nos sumerge en el río del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo. Comienza a obrar. Yo te entrego el micrófono, Espíritu Santo. Háblanos, enséñanos, exhórtanos, levántanos, Espíritu Santo. Querido Espíritu Santo, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Todo espíritu que no sea tuyo lo echamos fuera de este lugar. En el nombre de Jesús. Desato cuerpo, alma y espíritu de todos los que están aquí presentes. Desataron los cielos, Padre. Toda ligadura de muerte se rompe ahora. Toda ligadura del Seol se rompe ahora por el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, comienza a romper cadenas en el hombre interior. Fuera, diablo, fuera las mentes, fuera los cuerpos. Suelta, diablo, suelta las mentes, suelta los cuerpos. En el nombre de Jesús. Toda alma atada ahora es desatada por el poder del Espíritu Santo. Rompe atadura en el alma. Suelta, diablo, suelta esas almas, suelta el alma, suelta ahora en el nombre de Jesús todo espíritu demoníaco, fuera las vidas, fuera los cuerpos, en el nombre de Jesús. Padre querido, rompe cadena, rompe atadura por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, declaro libre este lugar, declaro libre las almas por el poder del Espíritu Santo. Y los ángeles de Dios comienzan a ministrar en esta noche. Fuego y Espíritu Santo, fuego y Espíritu Santo, fuego de Dios, 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 en el nombre de Jesús, que ardan las vidas por el poder del Espíritu Santo. Poderoso Espíritu Santo, poderoso Espíritu Santo, y a su nombre, gloria a Dios. Querido hermano, aquí encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad, la segunda ciudad de Grecia. Atenas era la ciudad más grande, la capital, y Tesalónica era la segunda, donde el apóstol Pablo formó una iglesia trabajando como misionero, pero le mandó a decir: orá sin cesar, porque él conocía, él sabía, él lo había vivido, él lo había experimentado, que sin oración no se puede vivir. Porque la oración, querido hermano, rompe los planes satánicos del diablo. Cuando nosotros oramos, Dios pone su mano y todo plan satánico en contra de mi vida y tu vida se hace en pedazos en el nombre de Jesús. Lo vemos en la Escritura, en segunda de Crónica, en el capítulo 20, verso 1 del adelante, dice la Escritura: pasadas estas cosas, dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat: contra ti vino una gran multitud, porque dice que los hijos de Amón, los de Moab, los del monte Seir y los sirios se habían unido para venir a pelear con Josafat. Dese cuenta, Josafat estaba en Jerusalén, eso pertenecía a la tribu Judá, estaban tranquilos, pero Satanás se había levantado, querido hermano, los amonitas, todos esos pueblos juntos se habían juntos y habían hecho una trama para venir a atacar, matar a todos, raerlo y quitarle el lugar. Miren qué trama, querido hermano.
Y dice que acudió uno y le vino y le dijo, contra ti vino una gran multitud. Y aquí que están en Hazezo Tamar, que es en Gad. Cuando él escucha eso, que venía una gran multitud, tuvo temor, dice la Biblia. Pero humilló su rostro y se fue a consultar a Jehová. Y pregonó ayuno y oración, y todo Judá vinieron ahí a la casa de Dios. Y estaban las mujeres, los niños, los hombres, todo a pedir socorro a Jehová, a pedirle que Dios hiciera algo, que Dios se moviera. Y clamaba, y dice que Dios levantó un profeta ahí adentro, dijo, oí Judá y todo Jerusalén, Jehová dice así, dice, paraos los caminos, está quieto y ve la salvación, porque toda esta multitud que usted habéis visto, dice, Dios les mandó a decir que no era de ellos la guerra, sino de Dios, que estuvieran quietos, que estuvieran tranquilos, porque de ellos no era la guerra, sino de Dios. Mañana saldréis y no habrá para que peleéis en este lugar, en este caso. Algo tremendo, Dios les mandó a decir que no iban a pelear. Desde cuenta se habían unido varios países, habían venido para atacar, pero Dios les dijo que estuvieran quietos, que estuvieran tranquilos, porque la guerra era de Dios. Claro, que se habían levantado para arrojarlo de su heredad, ¿no? Y dice que Josafat y todo, y estaban ahí los levitas, cuando escucharon eso, agarraron trompetas, símbolos, empezaron a cantar, salió una fiesta bárbara en la casa de Dios. Al otro día, cuando salieron, dice que Josafat puso hombres con ornamentos sagrados para que cantasen a Dios y alabasen, y glorificaban a Dios y alababan, y mientras glorificaban a Dios y alababan, dice que Dios puso la embocada de ellos mismos y se mataron ellos mismos. Se confundieron, querido hermano. De su cuenta, porque eran 4 países que se habían unido, querido hermano. Uno lo iba a atacar de frente, otro por la espalda, otro por este costado y otro. Y cuando el pueblo de Dios comenzó a alabar a Dios y a glorificar a Dios, se mataron entre ellos mismos. El plan le salió mal, querido hermano. ¡Qué tremendo! Mira, hay un testimonio, porque nosotros estamos acá en Argentina, ¿no? Hay en otros países que matan a los cristianos. Una guerrillera entró, querido hermano, con un arma y apuntó al pastor. Y gatilló, le apuntó así de al lado, se paró delante del púlpito ahí, y a la cabeza le tiró un balazo. Pero el hijo del pastor dice que estaba sentado así en una primera silla, y vio, antes que le tirara el balazo, dice que vio delante del pastor todo un escudo dorado que había. Un escudo todo de fuego dorado. Y cuando esta mujer le apuntó en la cabeza y le tiró el balazo, dice que la bala pegó en el escudo y rebotó y se la metió en la cabeza y se mató ella. ¡Qué tremendo! Cayó muerta esa mujer. Algo maravilloso. ¿Pero por qué? Porque era una iglesia que oraba. Y cuando la iglesia ora, las tramas satánicas son rotas. Esto dijeron, vamos a atacarlo así, así. Se confundieron y se mataron entre ellos mismos, querido hermano. Dios rompió ese plan cuando oramos, querido hermano. Dios destruye los planes satánicos. Mire, usted escucha en el capítulo 17 de Primera Reyes, Dios mandó al profeta Elías que morara en una viuda que no tenía ni para comer. Pero Elías dijo, la harina, la tinaja y el aceite no escaseará hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Y Dios hizo un milagro económico tremendo en esa viuda. Tal es así que la viuda tenía todos los días sacaba harina y siempre se le iba añadiendo. Todos los días sacaba aceite y se le iba añadiendo, porque así era la bendición de Dios. Dios te va a ir añadiendo. ¡Aleluya! Pero un día dice que se le murió el hijo. Y esta viuda se quejó contra Elías. Y Elías dijo, dame tu hijo acá. Y lo llevó al aposento donde él dormía y lo puso en la cama. Y se tiró de rodillas y empezó a clamar a Dios. Y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y dice que Jehová escuchó la voz de Elías. Así como Dios escucha tu voz, hermana y hermano, Dios no escucha.
y dice que el alma del niño regresó a él y Elías se lo agarró y se lo trajo vivo a la mujer. Y dijo, ¡mirá, tu hijo vive! Oh, esta viuda se llenó de alegría nuevamente. Pudo reconocer de que Dios estaba en su hogar, querido hermano. Yo me acuerdo del evangelista Luis Urbay, querido hermano. Él fue el hombre más usado en estos últimos tiempos. Pero dice que se había descarriado, iba con una botella de vino borracho por las calles de la República Dominicana caminando, desviado. Dice que venían a llevar a un bebé a enterrar, un niño, querido hermano, con un ataúd, lo iban caminando, ¿no? Porque en la República Dominicana son tan pobres, ni los ricos solamente van con auto, lo llevaban caminando por las calles al ataúd, ¿no? Y la madre llorando, hasta desconsolada. Y él miró eso y se le partió el corazón, dice que tiró la botella y le dijo, Señor, tú sabes que yo no estoy en condición de orar, pero voy a orar por ese niño para que resucite. Y mandó a parar, querido hermano, la caravana. Y el cura iba adelante con una vela y qué sé yo. Y dice que Luis Urbao le puso la mano al cajón y le dijo, Señor, tú sabes que yo no estoy en condiciones, pero te pido que este niño vuelva a la vida en el nombre de Jesús. Cuando nombró el nombre de Jesús, el niño resucitó. ¡Aleluya! Hay poder en la oración, querido hermano. Amén. Tenemos que orar a Dios. Aleluya. El título de este mensaje, no te rindas, sigue orando y verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! Porque hay mucha gente que dice, yo ya no oro más. Ya no oro más, ese no cambia más, ya no cambia más. Dice que había una hermana que oraba por su hermano y cada vez estaba más peor, cada vez bebía más, cada vez más le daba a los cigarrillos y a todas las adicciones, querido hermano, venía todo mal. Y ella dijo, no oro más, ya me cansé, Dios no me contesta. Y se acostó a dormir. Y esa noche tuvo un sueño, esa mujer. Dice que vio una reunión que Satanás estaba reunido con todos los demonios. Y Satanás le dijo, ¿vos qué hiciste? Y yo, dice, hice que tiraran una bomba y explotara el edificio. ¡Uy! Todos aplaudían, murieron la cantidad. ¿Y vos qué hiciste? Yo fui, hice una balacera y murieron varios. ¡Uy! Todos saltaban los demonios y gritaban. Después le tocó un demonio. ¿Y vos qué hiciste? Yo desmoralicé a una mujer. Estaba orando por su hermano y ya está por ser salvo. Justo la desmoralicé. ¡Uy! Todos saltaban de alegría, ¿vio? Y esta mujer se despertó, dijo, perdóname, Señor. Se tiró de rodillas y empezó a orar. Y a los 3 días entregó el hermano nuevamente al camino del Señor. No te desmoralices, seguí orando, seguí orando. Si querés ver la gloria de Dios, si queremos ver la gloria de Dios, sigamos orando, aleluya. Amén, Señor. Qué tremendo, querido hermano. Hay cantidad de pasajes en la Biblia. Mire, Jesús fue un hombre de oración. Dice que se levantaba de mañana y mire, si él oraba, ¿qué nos toca a nosotros? Oraba y oraba. Dice el libro hebreo que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y lágrimas a aquel que lo podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo lloraba en la presencia de Dios, se tiraba de rodillas con lágrimas y clamor, le pedía al Padre que lo ayudara. Y si Jesús lo hacía así, ¿qué nos queda a nosotros, querido hermano? ¿Qué nos queda a nosotros? Y Jesús dijo, velá y orá para que no entréis en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Esta carne es débil, no quiero orar. Esta carne se quiere sentar a comer, a vivir, a mirar televisión. No quiero orar la carne. Pero hay que crucificar a la carne, querido hermano. Y Jesús dijo, el espíritu está dispuesto. ¿A qué? A que oremos.
a que busquemos el rostro de Dios. ¡Aleluya! Miren el libro de Santiago, capítulo 5. Dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos que unjan con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere pecado, le serán perdonados. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Elías era hombre semejante a las pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses. Luego oró otra vez y el cielo dio su lluvia. ¡Aleluya! Ahí habla de la oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? Es la que produce el resultado que yo tanto necesito. Esa es la oración eficaz, que tú le pides algo y Dios te lo da. Lo baja del cielo orando, como dice San Mateo 21, verso 22. Y todo lo que pidieron en oración, creyendo lo recibiréis, sin límite. Dios no te pone límite. Por eso Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Aleluya! Por eso te va a encontrar que los judíos oraban 3 veces al día. Usted lea Salmos 55, verso 17. Va a ver que el salmista David decía, de tarde, de mañana y al mediodía oraré y clamaré y tú oirás mi voz. Los judíos se presentaban 3 veces al día. Mire, estudia el libro de Daniel en el capítulo 6. Va a ver que el rey Darío, dice, le pareció bien constituir 120 sátrapas en su reino. Y 3 gobernadores sobre ellos para que diesen cuenta al rey, para que el rey no fuese perjudicado. Pero dentro de esos 120 sátrapas, dice la Biblia, y dentro de esos 3 gobernadores estaba Daniel, pero dice que Daniel era superior a todo ello. ¿Por qué? Porque había un espíritu superior dentro de él. Y el rey pensó ponerlo en todo el reino. Claro. Cuando el rey lo vio que Daniel era un hombre de Dios, era intachable, había un espíritu superior en él, porque estaba el Espíritu Santo de Dios en él, lo quiso poner sobre todo el reino. Entonces, todos los sátrapas y los gobernadores empezaron un plan, se pusieron, le cayó mal eso, querido hermano, se pusieron envidiosos, hicieron un plan perfecto para matar a Daniel. Y lo empezaron a buscar, a ver si encontraban alguna ocasión para acusar a Daniel. Pero dice que no encontraban ninguna, porque Daniel era fiel y no se encontraba vicio en él. Ellos miraban así a ver si Daniel hacía corrupción, robaba dinero, nada. Era el político honrado que se necesita en todos los países. Miren si tuviéramos un político de eso. Intachable. Le daban 100.000 y los 100.000 estaba. Ni un centavo faltaba. Dice que no se halló nada en él. Entonces estos sátrapas y gobernadores dicen, no vamos a encontrar nada en él. La única forma es en la ley de su Dios. Ahí lo vamos a agarrar. Entonces ellos vieron que Daniel oraba y que era un hombre devoto de Dios. Hicieron una trampa perfecta. Fueron al rey y le dijeron, rey, todos los gobernadores, era mentira, ellos, hemos hecho un acuerdo que cualquier hombre o mujer que pida a otro Dios fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Firma, rey, lo hicieron firmar. En simple palabra, de aquí en adelante, dentro de 30 días, vos sos el único Dios que hay en la tierra. Solamente nos podemos arrodillar delante de ti, rey Darío, te podemos besar la mano. Veo como hoy en día hay gente que se arrodilla delante de un hombre pecador, le besa la mano y se arrodilla, ¿no? Y es un pecador. No se puede uno arrodillar delante de un hombre, porque la Biblia prohíbe
solamente a tu Dios adorarás, y a Él solo servirá, aleluya. Y el rey firmó. Y dice la Biblia, en el capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo del edicto, entró en su casa y cerrada la puerta, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. No es que comenzó a orar, ya él venía orando. Todos los días oraba 3 veces al día. 3 veces al día estaba orando. ¿Qué significa la palabra orar sin cesar? No es que significa que tú estés todo el día orando, ¿no? Sin cesar significa que todos los días estás orando. Todos los días tenés periodos de oración. Podés estar en el trabajo y estás orando. Yo estoy en el trabajo y estoy orando. Y sigo orando, y voy cantando, y voy hablando en lengua también. Y estoy alegre, y veces la gente, ¿cómo estás, Jorge? 10 puntos. ¿Pero por qué? Porque siento la presencia, siento la libertad de Dios. ¡Aleluya! Y qué lindo es, querido hermano. Y hicieron ese plan, querido hermano. Dijeron, a Daniel lo encontramos orando. Y el rey trabajó para liberarlo, pero no pudo, lo tuvieron que echar en el foso de los leones. Pero el otro día temprano el rey se levantó, dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido liberar? Sí, oh rey, mi Dios envió su ángel, porque delante de él fui hallado inocente, y delante de ti también yo no he hecho nada. Dice que el rey se alegró. ¿Qué es lo que hizo esa oración? Mandó un ángel y le tapó la boca a los leones. Y los leones estaban ahí, querían comérselo, pero no podían. ¡Aleluya! Mire qué lindo. Y dice que el rey lo hizo sacar, pero después hizo traer a todos aquellos que lo habían acusado a Daniel, a ellos, su familia, su hijo, y los tiraron al foso de los leones. Dice que cuando habían llegado a tierra, cuando los leones saltaron y le quebraron los huesos, que los hermanos mataron. Esa misma trampa, escuche bien, ellos hicieron una trampa perfecta para que a Daniel lo hicieran pedazos los leones. Pero esa trampa perfecta que hicieron, se la hicieron para ellos mismos. Los leones lo devoraron a ellos mismos. Porque la Biblia dice que si alguien llega a cavar un pozo delante de ti, en ese mismo pozo caerá. La Biblia dice que por cuanto somos de Cristo, si alguien llega a tirar una red delante de nosotros, en esa misma red caerá. La Biblia declara que Amán hizo una horca de 50 codos para ahorcar a Mardoqueo, pero nunca pensó que en esa misma horca lo ahorcaron a él, querido hermano. La Biblia declara, porque Mardoqueo era un hombre que oraba y clamaba a Dios. Cuando tú oras, hermano querido, hermana querida, Dios rompe planes satánicos en contra de tu hogar, en contra de tus hijos, en contra de tu salud. ¡Aleluya! Y para terminar la última parte, dice el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Dice, en aquellos días, el rey Herodes echó mano a los apóstoles para maltratarlos y mató a espada a Jacobo. Y viendo el pueblo, y viendo Herodes que había agradado esto a los judíos, prendió también a Pedro. Pero se proponía sacarlo después de la Pascua. ¿Qué pasó? Primera parte. En el capítulo 12 no se registra que estaban orando. La iglesia parece que se había enfriado un poco, y el rey Herodes, una persona satánica, una persona que no tenía temor de Dios. El rey Herodes era romano, estaba gobernando Roma en Israel, y cazó al apóstol Jacobo, ¿no? Y lo mató a espada, y eso agradó a los judíos, ¿no? Y se empezó a correr la noticia: mataron a Jacob entre todos los hermanos, mataron a Jacob. Alguien puede decir, bueno, era la voluntad de Dios, no lo sabemos. Pero la Biblia dice, y era el pastor y las ovejas eran dispersas. Ese día se perdió un apóstol, se perdió una enseñanza, porque los apóstoles eran las columnas de la iglesia primitiva.
Y Satanás destruyó, querido hermano, a Jacobo. Y cuando lo destruyó, casó a Pedro, porque había agradado. Y dése cuenta que Pedro era re famoso, hasta con la sombra sanaba. Pedro hasta con la sombra sanaba. Y querido hermano, Herodes lo iba a sacar el otro día porque era Pascua. ¿Qué lo salvó a Pedro? La Pascua. Un día más tenía de vida. Así que lo encerró con 4 soldados en cada fila, 4 por 4, 16 soldados, y lo puso ahí y se proponía sacarlo después de la Pascua al pueblo, para maltratarlo y matarlo delante de todo el pueblo. Pero la Pascua lo salvó, querido hermano, porque la Pascua es símbolo de la crucifixión de Jesús. Así que gracias a la Pascua tuvo un día más de vida. Si no, ese mismo día lo salvaba. Pero como el rey Herodes era religioso, como era la Pascua, dijo, no, hoy no lo mato, mañana cuando se termine la Pascua, lo mato. Querido hermano, pero ahí se levanta la iglesia. Dice, mataron a Jacob y ahora agarraron a Pedro. Entonces comenzaron a orar sin cesar, dice la iglesia. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Y Pedro estaba custodiado con 16 soldados. Era imposible salir, querido hermano. Pero la iglesia comenzó a orar sin cesar. Cuando la iglesia ora sin cesar, cuando la iglesia clama a Dios, comienzan a ocurrir milagros. Lo sobrenatural ocurre, aleluya. Porque muchas veces decimos, ¿por qué Dios no actúa? ¿Saben por qué Dios no actúa? Porque nosotros tenemos el poder ahora. ¿Qué dijo Jesús? Y aquí os doy poder, autoridad. Dios está sentado en su trono. Ahora nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos el poder para cambiar las naciones. Nosotros tenemos el poder para cambiar las vidas. Tenemos el poder para ser transformados. ¿Y cómo? Orando, buscando a Dios. Así la persona que es transformada. Y comenzaron a orar sin cesar. Y cuando comenzaron a orar sin cesar, ocurrió el milagro. Un ángel descendió del cielo. Se cortaron todas las cadenas, se abrieron todas las puertas. Dijo a Pedro, sígueme. Y lo sacó hasta la calle. Y cuando estaba en la calle, el ángel desapareció. Dice que Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Dios envió a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y del resto de todo el pueblo. ¡Aleluya! Dios hizo milagro cuando oraron, cuando clamaron. Por eso, querido hermano, la palabra que nos da el Espíritu Santo en esta noche, sigamos orando, querido hermano. No desmaye, hermana, no desmaye. Sigue orando, no baje los brazos, sigue orando porque vas a ver la gloria de Dios. Todas las cosas nos va a dar el Señor orando. Mire, yo escuché el testimonio de un pastor, de un hombre que existió en el año 1800, un Sheffer, tal así, quedé impactado. Me dice que ese hombre no le pedía nada a nadie, nada, jamás a nadie, él oraba, todo oraba. Y él se entregó al Señor, se casó, después iba caminando y empezó a ver a los chicos que pedían limosna, andaban tirados. Y él se empezó a conmover. Y alquiló una casa, empezó a tener 5, 6, 10 chicos. Llegó a tener 10.000 chicos. ¿Saben lo que son 10.000? Un orfanatorio. Dice que no le pedía a nadie nada. Todo oraba a Dios. Oraba. Y un día, dice que era un día frío de invierno, y no tenían nada para desayunar. Dice que él se sentó, estaban todas las tazas, dijo a los 10.000 chicos, dijo, chicos, vamos a darle gracias a Dios por la leche y por el pan. Pero pastor, si no hay ni leche ni vamos a darle gracias. Cierren los ojos, y comenzó a orar. Gracias te damos por el pan, gracias por la leche. Y mientras oraba, golpearon la puerta. El panadero dice, Dios me habló anoche. Tuve toda la noche horneando pan porque me dijo que trajera estos pan para dormir.
Y atrás de él, el lechero. Dice, yo soy el lechero del otro pueblo. En esos tiempos andaban con carros. Se me rompió el eje. Dice, ya no voy a poder llegar, hay una lástima. Y vi que el hermano voy a donar toda la leche. ¡Aleluya! Orando, querido hermano, verá la gloria de Dios. Orando, amada hermana, amado hermano, verá la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios orando. Una persona sin oración es como un auto sin nafta, querido hermano. Una persona sin oración, el diablo hace lo que quiere. Pero una persona que ore, Satanás lo respeta, querido hermano. Aleluya, así que vamos a clamar. Te invito, vamos a orar en esta noche. Cierra tus ojos. Vamos a comenzar a orar. Padre querido, y si hace mucho que no oras más,